Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros el doctor Ricardo Pasco. Usted lo conoce muy bien, ex embajador de México en Cuba, además un experto en asuntos políticos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar contigo. Doctor, pues el escándalo de los últimos días, primero la visita del presidente cubano Díaz-Canel, que es recibido con bombo y platillo, invitado a los festejos de la independencia. Una primera opinión sobre esto que ha sido severamente cuestionado en México y fuera del país. Bueno, yo creo que el presidente López Obrador, primero lo que nos está diciendo es de que piensa hacer mucha política exterior en su último trienio. Yo creo que este es un mensaje que él está lanzando y entonces debemos atenernos a que si es así, ¿cuál es esa política exterior Claro. que pretende impulsar? Y bueno, el mensaje de la visita del presidente Díaz-Canel y su discurso ante las Fuerzas Armadas de México, pues no solamente en el desfile y en el Zócalo, sino es ante las Fuerzas Armadas, ante los generales mexicanos, siendo un presidente que hace 2 meses utilizó sus Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo cubano. Bueno. Es decir, ¿cuál es el mensaje que debemos sacar de esto? Porque el presidente López Obrador exaltó al presidente Díaz-Canel, lo puso como ejemplo de resistencia heroica, la nueva Numancia, dijo, que es verdaderamente una reflexión pues patética, porque en Numancia estaban luchando por la libertad, claro, y en Cuba están oprimiendo la libertad. Entonces, en verdad es un ejemplo absolutamente equivocado. Pero independientemente de eso, lo que más me preocupa es qué piensan los generales mexicanos de que el presidente le autoriza a un represor hablarles y decirles cómo hay que gobernar, porque eso es lo que en esencia dice el gobernante Díaz-Canel. Hay que gobernar y hay que mantener en alto los principios de la Revolución Cubana en México igual que en Cuba. El mensaje puede ser, piensen ustedes en la importancia de reprimir a opositores, por ejemplo, que es válido reprimir a opositores si es que el proyecto político en curso se siente amenazado. Entonces, yo creo que es un mensaje que debemos pensar con mucho cuidado, porque es como el presidente López Obrador diciéndonos en boca de Díaz-Canel, cuidado porque puedo dar más pasos aún para reprimir a la oposición en México si es necesario. Ahora, ¿qué significa que pues con estos tratos y con esta deferencia pues se violan abiertamente postulados constitucionales? Se establece una relación y un acercamiento con una dictadura abiertamente que viola todos los derechos humanos y cancela casi todas las libertades. ¿Esto a quién le corresponde pues llamarle la atención al presidente? ¿O simplemente no hay quien haga el contrapeso constitucional? No, el Senado tiene que plantear su objeción a la relación. Y para eso la oposición en el Senado está en la obligación política y moral de plantear y cuestionar esta conducta del presidente, porque las consecuencias pueden ser funestas, especialmente si lo que nos está diciendo López Obrador es que de aquí a 3 años así voy a gobernar. No, bueno. Porque si él va a gobernar como gobierna Díaz-Canel en su país,
la verdad, Ricardo, es que lo que está amenazando son las libertades básicas de expresión, de escritura, de manifestación en nuestro país. Eso vendría como corolario a la presencia de Díaz-Canel en nuestro país. Ahora, este estrechamiento de relación se amplía con la CELAC días después, en donde, bueno, pues viene también el presidente venezolano y otros presidentes de otras naciones, pero especialmente, pues se pone atención en esta reunión de dictadores y que, pues, el presidente de México pareciera que está jugando a la provocación con Estados Unidos. ¿Cuál es el punto de vista sobre esto? Que la presencia de 3 dictaduras, notablemente Cuba, Venezuela y Nicaragua, y dándoles gran relevancia y preponderancia en la reunión, lo que hace López Obrador es cometer el pecado capital que un presidente pro tempore de la CELAC no puede cometer, que es inclinarse totalmente a favor de una ala del CELAC en contra de otra ala. Es decir, básicamente se inclina a favor de los dictadores y en contra de los países democráticos. Y el ejemplo más grave, por cierto, Ricardo, desde mi punto de vista, no fue el zipizape entre el uruguayo y el paraguayo con el cubano y el venezolano. No. Lo más grave y lo que va a tener más repercusión a largo plazo fue lo que dijo el canciller nicaragüense, porque él vetó a que Argentina asumiera la presidencia pro tempore de CELAC cuando esa presidencia ya se había pactado con Argentina. Es decir, un dictador veta a un democrático para encabezar la organización, aunque sea de manera pro tempore, o sea, temporalmente. Y esa conducta que avaló evidentemente López Obrador, porque en el momento en que el nicaragüense planteó esto, Marcelo Ebrard, que por cierto no debió haber sido el conductor de la reunión, debió haber sido el presidente, así lo dicta el protocolo, porque el presidente es el que le puede decir a otro presidente, no te toca, presidente, pero el canciller no puede. De ahí lo que sucedió con el presidente cubano, de que Marcelo Ebrard no tiene la estatura ni la autoridad para callarlo y entonces siguió hablando el cubano. Pero, en fin, López Obrador simplemente estaba ahí, digamos, tras bambalinas, manejando las cosas. Pero el nicaragüense recibió el aval de su posición de veto. Y entonces le permitió a una dictadura vetar a que una democracia, con todo y que podemos cuestionar cosas de Argentina, pero eso no importa. El hecho es de que Alberto Fernández es presidente de Argentina por obra y gracia de los votantes argentinos, a diferencia de los dictadores. Entonces, este acto en el seno de CELAC destruye moralmente a la organización, como ahora se acostumbra a decir, ¿no? Que es derrota moralmente a la CELAC, porque no es posible, Ricardo, en realidad, y esta es la falla fundamental de la reunión y que para mí indica el fracaso, de que no es posible permitir que dictadores sean quienes lleven la voz cantante de una organización donde la mayoría son países democráticos. Entonces, yo creo que se mermó la autoridad moral de CELAC con este acto y además creo que López Obrador perdió absolutamente toda posibilidad de seguir dirigiendo la organización
al inclinarse abiertamente a favor de los dictadores en contra de Claro. los demócratas. Ahora, preguntaba yo hace un momento, ¿qué mensaje se envía al gobierno de Estados Unidos y qué respuesta podemos esperar del gobierno de Biden? Bueno, una primera respuesta ya la tuvimos. Biden, que iba a venir a México el 27 de septiembre, ya no viene. Viene el secretario de Estado, Anthony Blinken. Pero es una respuesta, Claro. de decir, yo voy a seguir esperando y viendo, a ver cuál es la conducta de las cosas allá. Y por lo pronto, pues seguir presionando por el tema migratorio, poniéndose incluso más duro en la frontera norte. Ahora están cerrando la frontera y la frontera. eso está causando graves problemas en México. Sí. Entonces, una manera simple de presionar a México es cerrando la frontera. Claro. Sobre texto de dos cosas, la oleada migratoria y COVID. Y con eso el presidente de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos tiene el pretexto perfecto y la tormenta perfecta para ir aislando a México y arrinconándonos a tener que tomar decisiones. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues van a venir, y yo creo que están ya en vías de cuajarse, protestas serias, jurisdiccionales, sobre las medidas económicas del gobierno de López Obrador, especialmente en el sector energético, pero también por cuestionamientos al rompimiento, el deterioro del Estado de Derecho en México. Y mira, después pueden venir, Ricardo, cuestiones más políticas. O sea, te aseguro que el gobierno de Estados Unidos, incluso a través de la DEA, tiene mucha información de altos funcionarios del gobierno de López Obrador, muy cercanos a él, de sus negocios, sus tratos con el narcotráfico, siendo un gobierno que ha tratado intensamente con el narcotráfico en términos de negociaciones. Entonces, puede empezar a sentirse presiones por varios lados, pero en realidad, a decir la verdad, México es vulnerable y es un conflicto absolutamente innecesario. Pero concluyendo sobre esto, la mayoría de los países de América Latina no coinciden con la posición de López Obrador. Este es el problema de fondo. Claro. La razón por la que no se trató el tema de la OEA, ya ves que el presidente había dicho muchas veces de que discutir la salida de América Latina de la OEA era la agenda de esta discusión. Y cuando llegaron a la reunión, ni siquiera se planteó el tema. ¿Por qué razón? Porque no había ningún consenso. Claro. Los países le dijeron al gobierno de México, si lo ponen a votación, vamos a votar en contra de ustedes. Entonces, sálvense de la humillación de tener que votar en contra de ustedes. Muy bien. Doctor, se nos terminó el tiempo. En otro momento continuamos. Le aprecio y le agradezco. Con mucho gusto. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.